Dion Fortune. Amor y sexo. Según el ocultismo. Colección Textos de Magia Golden Dawn. Capítulo X. Doctrina esotérica del matrimonio. Una de las principales causas de los problemas que rodean el matrimonio son los convencionalismos que nos impiden encarar honrada y sinceramente los hechos con los que tenemos que tratar. El cientista esotérico, cuyo objetivo consiste en comprender y regir las causas que están detrás de toda apariencia, debido a la naturaleza misma de sus investigaciones, tiene que contemplar los hechos cara a cara. Se habrá notado ya que en las páginas precedentes hemos hablado mucho de la unión de las almas, pero que hemos empleado raras veces la palabra matrimonio. Y lo hemos hecho por una razón muy sencilla: unión y matrimonio son dos cosas diferentes. Unión significa el funcionamiento de dos organismos en polaridad, de tal manera que, durante ese tiempo, forman como las mitades de un solo todo, mientras que el matrimonio es solo un contrato legal. La unión es un hecho actual y real. Existe o no existe unión, en la misma forma en que se enciende o se apaga la luz eléctrica. Pero el matrimonio es una convención fluctuante. ¿Quién podría sostener que un matrimonio inglés, con el estado libre y honorable que acuerda a la mujer, es lo mismo que un matrimonio turco? Sin embargo, ambos son matrimonios, de acuerdo con las leyes de sus respectivos países. Y es, acaso, el matrimonio en Inglaterra, actualmente, lo que era hace 100 o 50 años atrás. El matrimonio es mucho más que la unión, es una sociedad comercial para toda la vida, y las leyes que rigen el matrimonio son la tentativa de la sociedad para estandarizar el tratamiento que los diferentes miembros del hogar deben recibir unos de otros. En primer lugar están los deberes del marido y de la esposa recíprocamente, en segundo término, están las obligaciones que aquellos asumen hacia la sociedad y hacia sus hijos. Todas estas obligaciones y deberes han tenido que ser considerados al formar la estructura de las leyes matrimoniales. Dichas leyes son lo mejor y más aproximado que puede hacerse por ahora a la codificación de las leyes naturales. Desgraciadamente las leyes matrimoniales en Inglaterra y otros países están muy lejos de aproximarse a la perfección posible que pueden tener esos instrumentos, pero tenemos que vivir con las leyes que hay ahí. Entonces las necesidades de la naturaleza humana tienen que contenerse dentro de las demandas del Estado. El esotericista considera las leyes matrimoniales y su observancia o violación, desde el punto de vista del karma, siendo su objetivo el no poner en movimiento más fuerzas que las que estén en completa armonía con las leyes divinas. Si las leyes que rigen el matrimonio en su país son contrarias a la ley natural y las obedece, entonces tendrá que sufrir por desconocer la ley natural. Pero no pondrá en movimiento ninguna causa poderosa para el mal en su futuro. Por otra parte, si olvida los códigos sociales, por su propia conveniencia y causa sufrimiento a otros, ese sufrimiento, de acuerdo con las leyes del karma, retornará sobre su propia cabeza en el futuro y retardará su progreso. Sean sanas o no las leyes que rijan el matrimonio en cada país, no podemos evadirnos del hecho de que el matrimonio es un contrato y que quien viola sus promesas empaña su propio honor. Sin embargo, si una de las partes contratantes no cumple sus obligaciones, entonces, de acuerdo con las leyes del contrato, la otra parte queda en libertad, pero solo con respecto al contrato matrimonial es que la ley, influenciada por los teólogos, retiene y mantiene las obligaciones y compromisos de la parte agraviada, lo cual es a todas luces completamente injusto. El esotericista cree que la falta de cumplimiento de las obligaciones matrimoniales por una de las partes, deja a la otra moralmente libre,
aunque no ocurra así legalmente. Libre con respecto a las obligaciones que tuviere con su cónyuge culpable, pero no libre para entrar en relaciones ilegales con otra persona, porque al hacerlo la expone a los rigores del código social, y además puede causarse un gran sufrimiento exponiendo a un alma, en esas circunstancias, a que renazca sin tener hogar que ofrecerle. Todos tenemos el derecho de sacrificar nuestras propias vidas, pero no las de los demás, y el ocultista que cree que un alma no está con menos vida y es menos personal. Por el hecho de que momentáneamente carezca de cuerpo físico, tiene que tener un concepto más riguroso de la falta de castidad que el mundo en general, aunque la considera no tanto una ofensa hacia la persona como un pecado contra el aún no nacido. Si existieran sistemas ciertos para impedir la concepción, el problema sería completamente distinto, porque las dos personas adultas que se encontraran en ese caso no afectarían más vidas que las propias. Pero el único sistema absolutamente seguro de evitar la concepción es abstenerse de toda unión sexual, y las leyes de la vida superior obligan a esa abstención a todos los que no puedan legalizar su unión con vistas a las posibles consecuencias. Capítulo XXI. Actitud esotérica con respecto al niño. La ciencia esotérica no considera a cada niño nacido en el mundo como un alma recién creada. Aunque el nuevo cuerpo haya sido creado entonces, la vida que lo anima ya había sido individualizada muchos millares de años antes. Y las experiencias por las que pasó esa vida son las que determinan las características de la nueva personalidad, de la misma manera que las causas puestas en movimiento en las vidas pasadas son las que determinan la situación en la que se produce el renacimiento. Si los padres proporcionan un buen ambiente para el hijo que esperan tener, pueden renacer en ese hogar almas de elevado desarrollo. Esta es la esencia del concepto esotérico de las relaciones entre padres e hijos, siendo los padres los que abren un canal por el cual el alma pueda reencarnar y seguir adelantando en su evolución, quedando este hecho como un gran crédito a favor de los padres, en el libro del destino. Con respecto a este concepto surge un punto que tenemos que tratar. Para aclarar las cosas, aunque estrictamente no se refieran al tema esotérico del sexo. Así como cada uno de nosotros afecta las vidas de aquellos con quienes nos ponemos en contacto, haciéndoles bien o mal, así también cada uno de nosotros somos los agentes del destino que adjudica las deudas y los créditos de las pasadas existencias. Si aportamos bien a los demás bajo la ley de causa y efecto, amontonamos bienes para nosotros mismos, que recogeremos en una vida próxima o en esta misma, y si hacemos mal, recogeremos también lo que hayamos sembrado en la misma moneda. Podría arguirse que es el propio destino de cada persona el que aporta el bien o el mal. Y que, por tanto, el agente del destino mismo no es responsable de sus acciones. La contestación a este problema es que si bien cada persona atrae hacia sí las condiciones que ella misma se ha ganado, sus méritos pueden convertirla en el vehículo del bien que haya merecido y no del mal. Si uno ha ido amontonando una cantidad de causas maléficas, el propio castigo puede consistir en servir de canal a través del cual sobrevenga el sufrimiento, pagando así con interés compuesto las malas obras del pasado. Es necesario que ese mal se produzca, pero desgraciado de aquel por cuyo intermedio sobrevenga. Aun los mejores padres pueden a veces ser los medios del sufrimiento que afecte a sus hijos, con pérdidas financieras, enfermedades hereditarias insospechadas, etc., pero para poder comprender en su verdadera perspectiva esos acontecimientos, hay que contemplarlos desde el punto de vista de la evolución y no desde el de una sola encarnación, educando a los hijos lo mejor posible, para que reaccionen como es debido en su medio
ambiente, de tal manera que puedan convertir el mal en bien. También es bueno recordar que el sufrimiento no es necesariamente sinónimo del mal y que algunas experiencias valiosas solo pueden realizarse merced al dolor y a las vicisitudes. Sin embargo, los padres deberían abstenerse cuidadosamente de admitir voluntariamente almas en hogares pobres o miserables o de correr el riesgo de dar al mundo hijos débiles o enfermos físicamente, aumentando así la suma de males para sí mismos en el futuro. De todo esto surge la molesta cuestión de la manera de impedir la concepción, de lo que trataremos más adelante, después de explicar las condiciones de la encarnación, lo que hará posible comprender este asunto desde el punto de vista esotérico. Consideremos ahora lo que ocurre al alma una vez que ha contemplado sus pecados en el purgatorio y sus buenas obras en un estado que equivale al concepto que ordinariamente se tiene del cielo, y se prepara a retornar una vez más a la tierra para cosechar nuevas experiencias. Merced a la operación de grandes leyes, demasiado complejas para ser consideradas aquí, el alma es llevada al tiempo y lugar en los que las condiciones necesarias para su concepción estén a punto de producirse, de tal manera que el cuerpo que así se va a formar se encuentre en un medio ambiente adecuado para la elaboración y extinguimiento del destino debido al alma reencarnante. El espermatozoide se pone en contacto o en la vecindad del óvulo por los medios físicos ordinarios, aunque la fertilización puede tener lugar o no, de acuerdo con las leyes que gobiernan estas funciones, aparte de todas las obstrucciones o defectos físicos en la simiente o en el óvulo, cosas desconocidas para la ciencia exotérica. La ciencia esotérica, sin embargo, dice que si se encuentra un alma ya madura para encarnarse en esas circunstancias, se introduciría en el vehículo así provisto y se adheriría a la materia. Sin embargo, si no existiera esa alma, o si las condiciones astrológicas en los 9 meses siguientes fueran inadecuadas para la administración de su destino por medio de las influencias planetarias, la oportunidad de renacer sería rechazada y no habría vida animante alguna, por lo que el óvulo se desintegraría y sería arrojado por los medios naturales comunes. Mientras se realiza la unión sexual, las fuerzas sutiles de ambas naturalezas fluyen violentamente y se entrefunden, y como sucede cuando dos fuertes corrientes de agua chocan entre sí, se produce un vórtice, el que se extiende a todos los planos en los cuales puede producirse la unión de los distintos cuerpos, así la unión sexual de dos personas que se idealicen mutuamente y que tengan elementos espirituales en la naturaleza de su propio y mutuo amor, durante la unión sexual, crean un vórtice que se extiende hasta uno de los planos más elevados. Sin embargo, si dos personas cuyo concepto del amor queda confinado al placer puramente físico, crean dicho vórtice de ingreso, como se le llama técnicamente, ese vórtice no se extiende más allá del plano de las pasiones animales. Las almas esperan su encarnación en el plano de los mundos internos adecuado a su estado de conciencia, de la misma manera en que, al salir de una existencia por la muerte, su pensamiento las lleva a su propio lugar. Mediante el vórtice de ingreso las almas pueden atravesar descendentemente los planos y ponerse en contacto con una molécula de materia densa, obteniendo así asidero en el plano de manifestación, porque con esta molécula vitalizada como núcleo es como puede formarse el cuerpo físico en torno de ella. De ahí se sigue que cuanto más elevado sea el vórtice de ingreso a través de los planos, tanto más elevada será el alma que se verá atraída a encarnarse, porque cada clase o tipo distinto de alma espera su tiempo en el plano mental superior donde encuentre las condiciones apropiadas para el astral inferior. Si dos personas anhelan atraer a la existencia a un alma digna de los servicios que estén dispuestos a prestarle como padres y que una vez que esto haya sido así acordado,
estén prontos para echarse a un lado abnegadamente. Cuando esa alma haya llegado a su edad adulta, para que pueda servir libremente al mundo, sin encontrarse engrillada por vínculos de amor personal demasiado estrechos, entonces deben hacer preceder su unión física por una meditación realizada sobre los más elevados ideales que sean capaces de concebir y mantener esta meditación durante todo el tiempo de su unión, no permitiendo que la mente descienda a la pura experiencia de la sensación física con exclusión del resto de toda otra conciencia. Por el vórtice así abierto. Pueden venir a la vida almas de un carácter muy elevado, pero los padres deberán siempre recordar que las almas así concebidas jamás les pertenecerán en la misma forma en que les pueden pertenecer los hijos provenientes de una unión más personal y que quedan en la familia a la cual advinieron. Cuanto más grande sea el alma que así encarne, tanto mayores serán las demandas que hará a los que le dieron el ser. Las diferentes normas, ideales, formas de vida y hasta estado de salud física, harán grandes demandas sobre la sabiduría y la tolerancia de los que ensayen semejante tarea. Pero, juntamente con el conocimiento que hace que estos primeros pasos en el ocultismo práctico se pongan al alcance de la generalidad de los seres humanos, tenemos que hacer la prevención de que semejante iniciativa no es una tarea ni una obligación ligera, y que se necesitan grandes cualidades mentales y de carácter para que pueda realizarse con éxito. Si el carácter no está desarrollado pareja y armoniosamente, de tal manera que, aunque sea capaz de encarar grandes ideales, la naturaleza inferior sea todavía lo bastante fuerte como para hacerlos desviar de su curso, entonces la disciplina que se necesitará será muy dura y exigente, porque lo inferior tendrá que ser sacrificado a lo superior, y los padres al hijo, si llega a producirse un conflicto de intereses entre ambos. Sin embargo, si los padres son dignos de la confianza depositada en ellos, entonces descubrirán que el sendero hacia los planos superiores, por el cual descendió el hijo, queda abierto para ellos y les permite el ascenso hasta sus cumbres, para su propio desenvolvimiento. Capítulo XXI. Enseñanzas esotéricas respecto a la prevención de la concepción y al aborto. El esotericista considera la vida como una fuerza cuya naturaleza está determinada por el mecanismo que la pone en acción, y sostiene que cada plano tiene sus propias funciones que realizar en el conjunto del cosmos. La vida, obrando a través de los órganos generadores en el mundo físico, tiene como objetivo la creación de vehículos para las almas que entran en él y no debería, en realidad, ser empleada con ningún otro fin, porque si así se hace, queda perdida. Por otra parte, si se ha permitido ya que las fuerzas vitales hayan entrado en el cuerpo del primer plano en mayor cantidad que lo indispensable para su sostenimiento, esto puede causar serias perturbaciones mentales y físicas, si no se permite que completen el circuito. En esos casos, sí. Es indeseable que vengan almas a encarnarse en dichas circunstancias, es mejor hacer uso de procedimientos que impidan la concepción, que someterse a una represión de las fuerzas vitales, que pueden afectar la salud y sanidad física y mental. Pero jamás hay que abusar de estos medios, que deben ser considerados más bien como una medida de higiene o de medicina y no como medio de disfrutar de los placeres sexuales sin tener que afrontar sus eventuales obligaciones. Los que se encuentran en situación de proveer a las almas que vienen con cuerpos físicos sanos y egoístamente se abstienen de hacerlo, pecan contra la vida misma y su unión queda profanada y mancillada. Aunque la Iglesia y el Estado unidos les hayan dado su bendición, ninguna unión recibe la bendición cósmica hasta que se ha producido fruto, sea que el fruto pertenezca al cuerpo o al espíritu. Los conceptos falsos acerca de la higiene sexual son de dos clases: los
que declaran que la unión sexual constante es absolutamente necesaria y los que contrariamente la declaran absolutamente innecesaria. Ambas opiniones son falsas. La vida fluye en un circuito y para ello son necesarios los polos positivo y negativo de manifestación, pero no es necesario que el punto de unión lo constituyan forzosamente los órganos físicos generadores, puede ser la mente o bien el espíritu. Si leemos una obra escrita por una inteligencia mayor que la nuestra, nos podemos sentir estimulados a desarrollar una actividad creadora, porque su mentalidad ha fertilizado la nuestra. Y aquí tenemos un ejemplo de polaridad en el sentido cósmico. A muchos les sorprenderá saber que los beneficios de la unión sexual se derivan no de las reacciones físicas que produce, sino de las corrientes generadas en los cuerpos etéricos o contrapartes de substancia sutil, de la materia con que está formado el cuerpo físico, y que ese intercambio sexual puede lograrse mediante la simple entrefusión de las auras, esa emanación de vapor luminoso que pueden ver los psíquicos envolviendo al cuerpo humano y radiando de él. Podría preguntarse que, si esto es así, entonces ¿cómo es que no entramos en relaciones de esta clase con las personas que se sientan al lado nuestro en el tranvía o en el tren? No ocurre porque la falta de respuesta simpática impide al otro la penetración a través de la superficie del aura, pero tan pronto como se presenta esa respuesta o reacción simpática, las auras se unen en una sola y en este estado residen las virtudes del intercambio sexual. En la proximidad, no en el orgasmo. Y de la misma manera, en ausencia de ese intercambio de fuerzas vitales reside el peligro del onanismo y de la masturbación. Se puede impedir que las fuerzas vitales entren en el plano físico, formando un conducto para ellas en alguno de los planos sutiles y obligándolas a fluir por él, pero es casi imposible cerrar todas las válvulas o compuertas e impedir por completo el exceso de presión. Las fuerzas vitales se dirigirán siempre hacia el foco de la atención. Si nos concentramos en lo mental fluirán hacia la mente y el cuerpo físico permanecerá tranquilo, pero si nuestros pensamientos se dirigen hacia los órganos sexuales, las fuerzas vitales harán sentir allí su presencia muy pronto. Por consiguiente, si no queremos que las fuerzas vitales fluyan por dichos órganos, podemos conseguirlo efectivamente manteniendo nuestros pensamientos apartados de ese aspecto de nuestra naturaleza. Se trata simplemente de una cuestión de contralor del pensamiento y quien no ha alcanzado este poder haría muy mal en la práctica del ocultismo. Finalmente, para resumir la actitud esotérica en lo relativo a la prevención de la concepción, es necesario declarar que los contraceptivos son siempre mejores que las enfermedades nerviosas, pero el dominio del pensamiento y la dirección de las fuerzas vitales por conductos en que puedan realizar un trabajo creador más bien que el de seguir aquel por el que serían derrochadas, es el mejor sistema de encarar el problema y debe ser el objetivo a que todos debemos aspirar. Sin embargo, mientras no se alcance esa meta, es mejor dejar que las fuerzas excesivas sigan su curso natural, evitando que la mujer conciba mediante el empleo de sistemas contraceptivos inofensivos. Hay que elegir de entre dos males el menor y es mucho mejor derrochar alguna fuerza vital que dejar que se transforme en corrupción. El aborto significa el asesinato de un niño nonato y solo puede justificarse para salvar la vida de la madre. Debe tenerse presente que la vida penetra en el óvulo en el momento de la fertilización y que no por ser microscópico deja de ser dicho óvulo el vehículo de un alma viviente. El ego reencarnante queda ligado por lazos muy sutiles al óvulo cuya fertilización ha presidido y sería afectado por cualquier daño que se haga a su vehículo físico. Por más germinal o inmaduro que sea, aunque, por supuesto, el daño es mucho más serio una vez que ha sido vivificado y comenzado la gestación, en cuyo
Momento el ego entra en su vehículo, en vez de limitarse a flotar sobre él. Como antes, hecho reconocido por las mismas leyes ordinarias. El ego que ya ha comenzado a encarnarse de esa manera y que de pronto es violentamente repelido, sufre un shock muy severo y un sufrimiento considerable, por no hablar de la pérdida de tiempo que se ha causado, porque el nacimiento no es una cosa tan terrible como la muerte. Cuando dos personas se entregan al acto procreador, han sellado un trato en el cual va incluido el derecho de entrada para un ego que desee renacer por intermedio de ellos, y si un alma se aprovecha de esa oportunidad, se comete un grave delito contra ella al destruirle el vehículo inicial. Y si se emplean medios contraceptivos injustificadamente, para negar la entrada a las almas que quieran renacer, entonces esa pareja no ha cumplido sus deberes y obligaciones con respecto al Señor y dador de toda vida. Capítulo 23. Intercambio sexual promiscuo y empleos innaturales de las funciones sexuales. Los ocultistas no consideran con ligereza las relaciones sexuales promiscuas, porque conocen perfectamente las consecuencias que producen en los planos internos y las causas que se ponen en movimiento en los mundos suprasensibles. El verdadero valor de la unión sexual solo puede lograrse mediante la entrefusión perfecta de todos los 7 vehículos del hombre con los de la mujer, cuya tarea no es cuestión de una sola vida, sino quizá de toda una evolución. El tierno afecto, la simpatía intelectual, los ideales espirituales. Deben ser todos unidos y entrefundidos, y esta consumación no puede realizarse más que merced a largos años de mutua e íntima compañía. La unión sexual accidental y efímera no es capaz de captar más que los sentidos e impide toda unión más profunda y efectiva, porque en cada nueva relación hay que empezar todo de nuevo, desde el principio mismo. Nunca podemos alcanzar los planos más elevados más que por la fidelidad. Cada vez que nos ponemos en contacto íntimo con un alma, como se hace durante la unión sexual, se crea un vínculo kármico, quedando existente cierta relación entre ambos durante un tiempo considerable después de ella. Por lo tanto, no está de más preguntarse seriamente en qué condiciones estamos creando vínculo o relación con la otra persona al buscar la unión con ella. Las fuerzas psíquicas que encuentran acceso a la conciencia racial por el conducto abierto en un prostíbulo, serán beneficiosas para el alma al penetrar en sus profundidades más recónditas. Si estas consideraciones fueran más conocidas, servirían para refrenar las acciones de aquellos que ignoran el hecho de que las fuerzas de su sensualidad arrojan sobre la sociedad una casta de parias a la que se le niega todo lo que hace a la vida digna y valiosa. En lo que respecta a las formas anormales de la sexualidad, no se acostumbra a escribir sobre ellas más que en obras destinadas puramente a la clase médica, pero nos es imprescindible referirnos a las mismas aquí, ya que constituyen, conjuntamente con el poder de ciertas drogas que afectan la conciencia, parte de los elementos de la magia negra. Los objetivos de un estudiante de ocultismo no pueden ser jamás el de ser arrojado, por la astucia o sagacidad mística, a un abismo de degradación, de libertinaje o de licencia, y todo el que busque ser iniciado en una fraternidad oculta haría muy bien en observar cuidadosamente su ambiente, pues no todas las tituladas fraternidades sirven los más elevados intereses de la humanidad. El sendero de la iniciación no es realmente un objetivo científico sino una religión, y solo los puros de corazón pueden conocer a Dios. Toda desviación de la más estricta moral es una señal de peligro y el neófito debe evitar cuidadosamente a todo ocultista cuya vida no se encuentre por encima de todo reproche. El reino de los cielos no puede obtenerse al precio del propio respeto de una mujer o de un hombre, ni tampoco puede esperarse ninguna iniciación de valor aliándose con el mal. Si una logia no está
Suficientemente impregnada por elevados ideales como para repeler a los impuros, es mejor apartarse de ella. Un ocultista puede dedicarse deliberadamente al mal, o bien, por ignorar las fuerzas que está manejando, puede caer en manos del mal, y en ambos casos es un gravísimo peligro para el neófito. No existen actualmente en la tradición esotérica occidental muchas personas que sean deliberadamente malos, por lo menos en lo que respecta a las logias inglesas. Pero sí existen muchísimos que son espantosamente ignorantes en lo que concierne a lo que pretenden enseñar y son tan peligrosos o más que un malvado, al cual se lo puede comprar o amedrentar, mientras que no hay medio de lidiar con un tonto ignorante. Un indicio es claro y seguro, donde quiera que se hace intervenir el sexo o las drogas hay un verdadero peligro. El verdadero ocultista avanza hacia él conocimiento de las cosas ocultas por la intuición espiritual que se obtiene mediante el estudio, la disciplina y la pureza de su vida. Las perversiones sexuales, en lo que concierne al ocultismo práctico, pueden dividirse en dos clases: la estimulación solitaria de los órganos generadores, y la estimulación mutua por dos personas del mismo sexo. En el primer caso, el daño se inflige sobre el sistema nervioso, porque hay un derrame de energía que no es compensado por la absorción de una cantidad equivalente, por intermedio del cuerpo etérico, como hemos descrito en un capítulo precedente. Además, la energía así derramada escapa al espacio y no vuelve a la divinidad en la forma que debería. Y si, como ocurre casi siempre, ese acto va acompañado por la fantasía, se crean formas mentales en los planos inferiores de los mundos suprasensibles, cuyas formas pueden ser animadas por las potencias maléficas, poniéndose en actividad por su propia cuenta y flotando en las vecindades del lugar donde han sido creados, influenciando no solamente la atmósfera, sino también a todas las personas que se pongan en contacto con ella, impulsándolas a la sensualidad. Estas formaciones mentales constituyen los íncubos y súcubos de que hablaban las leyendas de la Edad Media. Con respecto a la estimulación sexual del mismo sexo, este es uno de los medios más conocidos, en conjunción con el ritual adecuado, para provocar el desenvolvimiento oculto. Fue practicado en los misterios de todas las razas y edades en el periodo de su más abyecta decadencia, como lo demuestran las crónicas de los etnólogos e historiadores. En esa forma se provocan dos corrientes de energía del mismo tipo, las que, naturalmente, no encuentran el canal de retorno, puesto que ambos vehículos son de la misma polaridad. Entonces esas fuerzas pueden utilizarse con fines mágicos y de ahí el uso extenso que se hace de las prácticas obscenas como una de las formas más fáciles para lograr el poder. Parecida falta de escrúpulos se observa cuando se emplean drogas para desarrollar la clarividencia. Estas cosas pueden hacerse, pero siempre hay un precio que pagar y el precio es que las personas que hacen esos experimentos tienen que entregarse incondicionalmente y sin reservas al mal, porque en cuanto tratan de partir la alianza, se presenta lo que los psicólogos llaman un conflicto y la locura completa se producirá enseguida. Es atrozmente trágico que se llegue a emplear a jóvenes muchachos en las prácticas de la magia negra. El público no suele darse cuenta del significado de ciertos escándalos que se siguen produciendo continuamente y no los toma con la seriedad necesaria. Capítulo XIV. Abstinencia y ascetismo. Las personas se abstienen de toda relación sexual por tres razones. Primero, porque no se encuentran en situación de afrontar las obligaciones que ellas implican; segundo, porque el sexo les inspira disgusto; y tercero, porque creen que el ascetismo es el sendero de la espiritualidad. Con respecto a la primera razón, toca a la conciencia de cada cual ser el
Árbitro que decida lo que debe hacerse, y es un gran paso hacia adelante el que se da en el sendero cuando nos sacrificamos nosotros mismos más bien que hacer un daño a otro, aunque nos sintamos impulsados a proceder así por un error de juicio. Con respecto a la segunda razón, es más bien un problema para el médico, pues ningún ser humano sano puede estar constituido así. Esa repulsión no es un síntoma de espiritualidad sino de morbosidad. Solo una mente sana por completo constituye una base sólida para el desenvolvimiento espiritual. Y solo las mentalidades morbosas son las que, cuando se sienten arrebatadas por las ambiciones espirituales, crean cosas monstruosas como la Santa Inquisición o las moradas del amor. Con respecto a la tercera razón es necesario hablar más ampliamente. Porque la austeridad física ha sido siempre considerada por los teólogos como una condición sine qua non para el desenvolvimiento espiritual. Es en verdad un pensamiento sorprendente el creer que podemos halagar a Dios condenando sus obras, porque si él aborrecía al sexo, ¿por qué lo creó? Los padres primitivos de la Iglesia reaccionaron contra la grosería de un paganismo degenerado, que los rodeaba por todas partes, y opusieron así un extremismo a otro. Aterrorizados por el libertinaje se refugiaron en el ascetismo. Son muy pocos los seres humanos capaces de trascender la civilización en la que han nacido y son muchas las doctrinas que están basadas más en las costumbres de los tiempos que en principios universales, de manera que no tardan en desaparecer conjuntamente con las necesidades que presentaban. Las relaciones sexuales en la actualidad, aun las más terrenales, son muy distintas de lo que eran en los siglos en los que la Iglesia fue formando sus tradiciones. El amor humanizado de la mujer y del hombre, del cual la pasión física no es más que una parte, no era precisamente el aspecto sexual condenado por los primeros padres, sino el cultivo de los instintos puramente animales que arrastraban y degradaban al ser humano. El ocultista encuentra en la doctrina de los 7 planos la solución al problema que nos ocupa. Para él cada plano tiene su lugar y sus funciones propias, siendo las del segundo tan importantes como las del séptimo. Sin él debido desenvolvimiento de cada uno de los aspectos de la séptuple naturaleza, el ser humano no puede ser perfecto, el mal se debe a la falta de proporción o de oportunidad y lugar. No debe existir laguna ni solución de continuidad en la línea del desenvolvimiento espiritual. Un cuerpo físico sano y un cuerpo de deseo sano tienen que ser la base de una mente igualmente sana, de lo contrario no habrá claridad de visión espiritual. La iniciación va abriendo los distintos niveles, uno por uno, plano por plano, y no olvida ninguno de ellos, y a menos que el ser humano haya desarrollado dentro de sí mismo las facultades que funcionan en cada plano, perderá su significado y fracasará al tratar de producir el acorde completo. El esotericista se distingue de los teólogos en que el primero sostiene que debe haber un pleno desenvolvimiento de todos los aspectos de la naturaleza humana y que ésta debe tener plena capacidad para todas sus funciones, pero concuerda con el teólogo en que en ciertos aspectos de la vida superior no hay funciones sexuales. Reprime, sin embargo, el ejercicio de tales funciones, no porque las considere malas, sino porque necesita esas energías con otros fines. La clave del ascetismo esotérico es la concentración de la energía y no el evitar el mal, porque el esotericista sostiene que lo que Dios ha hecho no puede ser malo, sino bueno en su debido tiempo y lugar y por lo tanto bueno. Para él, por más elevadas que sean sus aspiraciones en determinadas fases de su desenvolvimiento. El esotericista cree que el ser humano debe ser plena y noblemente humano antes de poder convertirse en suprahumano. Practica su ascetismo dirigiendo las fuerzas vitales a los planos donde las necesita
inhibiéndolas en los planos donde no las necesite por el momento, no porque su uso sea malo, sino porque sería un derroche. Con ese fin necesita adquirir el más completo dominio de sí mismo, un dominio tan completo que no le sea necesario tener que reprimir ningún deseo, porque no debe sentirlos. Mientras no haya adquirido este dominio no será capaz de controlar las fuerzas de los planos internos, las que, si fueran colocadas prematuramente en sus manos, se volverían contra él y lo destrozarían. De ahí el secreto estricto y la extremada reserva que se guarda con respecto a esas fuerzas, porque en el plano de la mente un pensamiento es una cosa y un estado de ánimo un lugar. Capítulo XXX. Conclusión. Para el esotericista el sexo es séptuple y tiene muchísimo mayor significado que para la generalidad de la humanidad, para la cual es más bien una tentación que una fuente de poder y de energía. El ocultista ve las fuerzas vitales funcionando en polaridad en cada plano de existencia, siendo para él tan sagradas cuando operan en los planos elevados como en los inferiores. Trata esta cuestión sin temor y hasta con familiaridad, cosa que no sucede entre los demás, pero la controla con todo rigor y estrictez. En estas páginas hemos tratado de demostrar a los lectores los aspectos superiores de la naturaleza sexual, que son esenciales para él desenvolvimiento del hombre perfecto, poniéndolos a la vez en guardia contra los peligros a que expone el uso ignorante de esas fuerzas y potencias invisibles. Al gran cataclismo que hemos pasado ha sucedido un gran interés por todas las ciencias ocultas. Muchos son los que persiguen estos estudios, guiados por su sed de sensaciones nuevas, pero son más también los que buscan una verdadera orientación espiritual, desean una roca firme, en medio de las agitadas aguas de las apariencias y de las opiniones, para hacer pie. Su naturaleza superior necesita alimento que no puede encontrar en el mundo de los seres humanos y de las cosas, buscan, pero en realidad no saben lo que buscan. A estos podemos decirles, en todas las edades los seres humanos han buscado y algunos han encontrado, hay una puerta a través de la cual podemos escurrirnos hasta los planos superiores, pero esa puerta se encuentra dentro del alma. Es una expansión de la conciencia merced a la cual nos es dable percibir las cosas para las cuales estábamos hasta ahora completamente ciegos, y merced a esa percepción alcanzamos un sentido de realidad del que carecemos. Mientras no somos capaces de percibir más que las meras apariencias. El que adquiere esa sabiduría más amplia se libra de todas las limitaciones de los 5 sentidos físicos, su memoria comienza a extenderse más allá del nacimiento y sus esperanzas más allá de la muerte, puede percibir las causas. Y por lo tanto, obtiene el don de la profecía, y al ser capaz de percibir muchas cosas, puede frecuentemente contralorearlas. Habiendo desarrollado armoniosamente todos los aspectos de su propia naturaleza se identifica y unifica con todos los aspectos y las fases del universo. Nada le es extraño y ninguna forma de existencia puede serle hostil. La senda de la vida está abierta ante él y la recorre henchido de gozo. ¿Y quién ha escrito estas páginas? Sabe muy bien estas cosas.